etapas de la vida del cual hay que pasar, ¿no? Difícil y duelen, Sí. duelen mucho. Sí. No, pero no solamente por la pérdida de un ser querido, como vos dijiste, me encantaría encarar por ahí que es muchas veces que tenemos que hacer duelo por la pérdida de algo. Sí, el duelo es ese proceso psíquico, emocional que todos hacemos a lo largo de la vida ante grandes pérdidas. Pérdidas lo podemos poner como un casillero y anda cambiándole la ficha. Puede ser pérdida por una muerte, pérdida por una separación, pérdida por un divorcio, pérdida por un proyecto que no fue, pérdida por cosas que inesperadamente no salieron como vos tenías planeado, entonces tenés que cambiar de propósitos o como reciclarte. En esa negociación con la realidad, con lo que va a ser y lo que no va a ser, es donde nosotros empezamos a hacer este proceso de duelo, que le llamamos proceso porque no es una sola respuesta conductual o emotiva o psicológica, no es una sola fase, sino que es un proceso con distintas fases. Las personas que se dedicaron a estudiar duelo, por suerte, le dedicaron mucho tiempo y hay mucho escrito y mucho trabajado y nos ayudan un montón porque descongestionan mucho esto del fantasma de que el duelo es algo terrible. Si bien nosotros individualmente lo vivimos como terrible, para lo que es la psicoterapia no es una patología y además no es terrible, es algo normal. ¿Hay una escala de duelo? ¿Hay algo, o sea, la pérdida de un hijo? No la veo, no me la puedo imaginar, no la puedo pensar, Sí, ni pensarla puedo pensarla. No, es como lo más duro. Lo más duro de todo, Sí, lo sí. hablamos hace muy poco, creo la semana pasada. Pero después hay duelos que vos podés olvidarte más rápidamente, ¿no? Podés transitarlos más rápido. Sí, igualmente hay como un mito, porque también esto de catalogar los duelos y También, subestimar algunos y otros ponderarlos no está muy bueno. Por ejemplo, hay personas que frente a la pérdida de un trabajo realizan un proceso de duelo enorme y una reconfiguración de todo su ser, que uno dice, bueno, un trabajo que no es para tanto. ¿Sabes? Si lo comparamos con un hijo, por ejemplo, o una mascota. Eso quería, vos sabés que quería hablar de eso. Hace muy poco recibí un mensaje acá en Médico de Familia sobre una señora que había perdido su mascota, su perro. El impacto era casi como un hijo para ella. El duelo era como una persona de uno de los seres más queridos, la mascota para él. Y bueno, eso uno lo comprende, ¿no? Porque es parte de la vida cotidiana. Tal cual. Sí, nosotros tratamos de no juzgar, digamos, el vínculo con lo que se está duelando. Si la persona así lo siente, de potente, de necesario, de fuerte para su reestructuración psíquica, es válido. Es válida su forma de hacer el duelo, sea lo que sea, una mascota, un barrio, un trabajo o un proyecto. Hay gente que se pone muy, muy mal y nosotros no podemos juzgar si el objeto perdido amerita o no ese duelo. Como lo viva la persona, está bien. Si hay algo que siempre decimos acompañando duelos, es que hay que ser paciente con tu proceso de duelo. Los terapeutas solo acompañamos procesos de duelo y a veces intervenimos si vemos que hay alguna detención o alguna cuestión que empieza a estar como chiclosa en cuanto a volver a fluir con la vida. Está muy enojado. Está muy enojado. Este personaje sufrió la pérdida de una hija y entonces no hay chance de que pueda conversar con la muerte esquivando el enojo. Está enojado, está frustrado, no hay nada que lo consuele y lo único que tiene son esos sentimientos como de ira hacia la muerte y hacia este momento que está viviendo. El enojo y la ira son parte de estas etapas que nosotros consideramos normales para el duelo. Generalmente están al principio, después del shock inicial de una mala noticia, de enterarte que estás enfermo o que alguien va a morir o que alguien murió o que algo grave pasó, que te dañó, que genera ese dolor. Lo primero es el shock, como una crisis. Y lo segundo está entre el enojo y la negación, que no lo podés creer y cuando lo empezás a palpitar o a vivir, te enojás. Esas son como las primeras fases del duelo, una confusión. Pero me gusta este gráfico porque mezcla las fases, las etapas,
Bueno, en cuestiones circulares, porque muchos pacientes me dicen, bueno, yo ya se me pasó el enojo, entonces ahora voy a entrar en la depresión y después la aceptación y después me curé. No, no sabemos cuántas veces vas a pasar por el enojo, cuántas veces vas a pasar por la negociación, digamos, como que no hay que apurar tu proceso de duelo. Puede ser que nunca pases o puede ser que pases varias veces, como este personaje, muchas veces el enojo, porque hay mucho dolor para procesar. ¿A qué le llamas la negociación? Y son esas, por ejemplo, en una enfermedad grave, los pacientes dicen, no, bueno, me despido, hago el testamento, ya está, empezamos a hacer el duelo, me voy a morir. Y a veces dicen, no, pero este tratamiento es probable que funcione, toda la familia se enciende y van a otro lugar y entonces parece que funciona. Son esas negociaciones como con pequeñas esperanzas que se prenden y se apagan. Pasa mucho en las enfermedades crónicas. Primero se enojan, después la niegan, después tienen esperanza, después negocian. Bueno, si soy hipertenso, déjame comer algo, pero voy a tomar... Tal cual. Y también en la negación entra mucho a jugar lo que dijo Fabricio, esto de que están compitiendo los recuerdos. Entonces hay momentos donde parece que esa persona todavía está, o esa mascota todavía está. Voy a llegar a mi casa y me voy a encontrar con X persona. Y hay como unos instantes en donde parece que se pudiera negociar esa realidad. La persona no siente ese dolor constante. Pusiste arriba de todo lo que es esperanza, ¿no? Porque la idea de poder terminar un duelo saludablemente tiene que ver con no enojarnos con lo que falta, con lo que no es, con lo que no está más. Y en esa aceptación del mundo nuevo, de mi vida nueva, sin eso que me falta, está volver a tener esperanza en algún otro proyecto. Imagínate una pareja de muchos años donde falta uno de los dos, muchas veces volver a hacer un proyecto para el que queda solo parece imposible y lleva años de circular por estas rueditas hasta que a veces se logra un proyecto nuevo sin esa persona. Pasan las separaciones también. En las separaciones también, pero en las separaciones tiene más que ver con aceptar que una persona está sola y que sola va a empezar a estar bien. La esperanza tendría que ver con estar bien sola o acompañada o con la próxima pareja. La esperanza cuando es por una muerte es aprender a soñar sin esa persona. Hablamos de separación, de muerte, hablemos de enfermedad, que es el tema, o sea, cuando vos te dan la noticia que tenés una enfermedad grave, es como un momento complejo también de la vida. Sí, de la ahí se empieza un duelo que es muy, muy profundo a nivel de la identidad de la persona, porque esa persona que vos eras antes ya no vas a ser más. Entonces el duelo es por vos mismo en tu versión anterior. Lo que nosotros tratamos de trabajar es acompañar a esa persona en que tolere estos circuitos y que después pueda, soñarse con una nueva forma de ser y estar en el mundo. El dragón se enferma, pero puede. Claro, tal cual. Aparte, viste que en el vuelo y en esto de volver a empezar, chocan, se caen, suben, bajan, se piden perdón, que es tal cual como todo el proceso que pasamos nosotros cuando hacemos un duelo. Es como que nos cuesta mucho la readaptación y confiar en que vamos a salir adelante. Muchos pacientes tienen miedo de quedarse en esas etapas del no poder, de la impotencia, del miedo, del enojo. Tienen miedo que su vida empiece a ser así, que ese empiece a ser el carácter nuevo o que estén entrando en una depresión. Y lo que nosotros tratamos de decir siempre es que no, que esta nueva manera, este nuevo mapa, esta nueva forma de estar en el mundo se va a instalar de a poco, trabajando, tratando de hablar de lo que te duele, tratando de hablar de la persona perdida o del proyecto perdido, tratando de integrar ese dolor a tu vida. Es así, con esos pequeños pasos, aceptando las caídas, las bajadas, los golpes y los choques que vamos a tener en todo este proceso, se puede generar un nuevo estado del ser. Tal vez vos te sentís identificado con todo lo que estamos contando y ya atravesaste todas las etapas que está contando Ana Lía, o tal vez recién empezás en la primera etapa. Un poco es transitar, o tal vez son diferentes tipos de duelos de todas las personas que nos están viendo, como la pérdida de un trabajo, un divorcio, una enfermedad, la pérdida de un ser querido. Y envíanos los mensajes
para que te la vamos a contestar. Vero, volvé a repetir un poco el mail que quiero para los mensajes. Sí, claro, Doc. medicodefamilia@canal9.com.ar. Ahí pueden enviar sus mensajes. Vamos a ver el botiquín y vamos a verlo tranquilos. Así bueno. vamos a ver el botiquín, el famoso botiquín de Analía y explicar cada uno de esos. La primera etapa es lo más difícil, yo creo. Sí. Si la ponemos en la pantalla del fondo, ahí está. Es muy complejo Esto es lo más difícil, sí. Es muy difícil porque las personas que nos consultan, o uno cuando es paciente, se pone muy ansioso con querer salir de ese sentimiento de dolor. Todos queremos salir rápidamente del dolor, no nos aguantamos ese estado de sufrimiento, de aflicción. Lo que pasa es que a veces es la injusticia que vos ves. Es una injusticia, ¿ves? Injusticia a la vida. ¿Y por qué? Yo estoy pensando en mis duelos y pienso, ¿por qué me toqué a mí? Exacto, las preguntas que se arman alrededor de las pérdidas son enormes, son de una profundidad filosófica. Nos preguntamos el porqué de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de por qué la diferencia de oportunidades o las diferencias de situaciones complejas que nos tocan atravesar en la vida. Sí, yo creo el duelo abre grandes preguntas. Ojo, igual no hay que detenerse, porque es uno de los obstáculos patológicos del duelo, cuando no terminamos de salir de la rosca de la pregunta. Ahí, cuidado, porque se puede uno como enroscar mentalmente con eso y la emoción no fluye. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cuándo debo consultar? Porque un duelo, eso lo son normales, pero ¿cuándo debo consultar? ¿Cuándo ya es patológico el duelo? Primero, si sentís que no querés atravesar ese duelo solo, sería ideal. Aunque no te sientas patológico, sino que decís, bueno, perdí algo muy importante para mí, muy valioso para mí y no quiero hacerlo solo. Quiero hacerlo con un terapeuta, con una compañía, con un grupo, con mis amigos más cercanos. Quiero volver a hablar de esto más de una vez, como dijimos antes, o en un espacio religioso. No quiero tener que vivir disimulando este dolor. Eso sería ideal, porque sería como desde la voluntad de un paciente o de una persona consultar. Muchas veces yo digo, bueno, es una injusticia, ¿por qué me pasó a mí pero no hay respuesta? No, si es algo por la muerte, y muchas cosas no tienen respuesta, una respuesta que nos consuele. Lo que sí pasa es que si consultamos, si no estamos solos, se alivia. Segundo, no te olvides a nada. Segundo, no te obligues a nada por un tiempo. Muchos pacientes me dicen, no tengo voluntad, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de volver a cenar con mis amigos porque están en pareja, o no tengo ganas de ver a los amigos de mis hijos o de mi hijo el que murió, o no tengo ganas de ver a gente de un trabajo que perdí. No te obligues, porque a veces esa conexión con el foco del dolor reaviva todo un circuito de mucho dolor que quizás no estás preparado para revivir a cada momento. A medida que puedas, confía en tu aparato psíquico, que a medida que puedas procesarlo, te vas a animar a hacer más cosas. La tercera es hablar con quienes realmente pueden escuchar, porque no todo el mundo quiere escuchar cuando no estás bien. No, ni hablar. Si ves que es gente que te dice, ay, bueno, ya se te va a pasar, bueno, la palmadita, o ya no sos como antes, estás tristón. Bueno, esa gente decirle, bueno, sí, y busca tus amigos. Fundamental. Y la última, date tiempo. Esto es importante. Date tiempo para sentir. Sacá el duelo de tu mente, sacá el dolor de tu cabeza. Poné todo el cuerpo en ese sufrimiento para que puedas salir de ahí digamos, mejor que antes. Y la última, esto es importante. Si sentís que no avanzás, si sentís que te preguntás todo el tiempo por qué, y que estás solo y sobre todo que te cuesta hablar de esto, consultá o pedile ayuda a un amigo que te lleve a consultar. Analía, como siempre, un placer. Bueno, creo que ha sido gracias. suma utilidad para mucha gente que nos está mirando. Así que muchísimas gracias. Gracias.